Estamos con Santiago Ardila. Aquí vamos a hablar un poquito de un tema que seguramente a él le da un poquito de piquiña, eh, porque además de trabajar en temas pues, digitales y audiovisuales, ¿no? De animación y todo esto, pues es un astrónomo aficionado, y pues yo diría que más que aficionado. Entonces, vamos a hablar, digamos, de como el agua y el aceite en esta charla de hoy. Entonces, un gusto, papá. ¿Cómo va Bueno, todo? muchas gracias, Evitas. Yo tengo que aclarar, digamos, que yo decir que soy astrónomo, eso es muy difícil. Digamos, yo soy escritor para RCN, escribiendo libretos de humor, pero de ahí a que yo diga que soy escritor, falta un camino, ¿no? Es decir, hay gente Igual, que ha hecho, que ha hecho igual yo, carrera de literatura, que ha hecho carrera de literatura y yo decir, no, es que yo también soy escritor. No, yo tengo amigos que son escritores, no sé, tengo un amigo que se ha leído, es decir, es filólogo inglés, el tipo sale y yo no me puedo comparar con él. Lo mismo me pasa con lo de la astronomía. Yo tengo que confesar, yo soy muy malo para las matemáticas y la astronomía implica matemáticas. Entonces, yo lo que hago, soy un aficionado, tengo mi telescopio. La mejor forma de aprender es enseñando. Y tuve la osadía pues, el colegio aquí, yo vivo en Barichara, ¿no? El colegio me invitó a ser profesor y fui profesor de la historia de la física y de la astronomía. no, entonces Evidentemente, ni tan pero no aficionado. soy. Y quería empezar entonces por cuál es su percepción sobre la astrología como tal. Bueno, es que ahí es donde uno tiene que pensar que la astrología es el papá de la astronomía. No se pueden separar. Tanto así que si uno dice, pues, astro viene de aster, aster viene de estrella, logos viene de estudio. Y digamos, cuando nace la ciencia de la astronomía, digamos con Galileo Galilei, eh, ya el nombre estaba asignado. Pero la astrología, yo le tengo respeto, aunque no creo en ella. Es decir, yo no creo, digamos, que pues, las estrellas tengan alguna influencia en nuestro modo de vida. Ese es mi punto de vista. No, pues es la crítica que hace Carl Sagan en la serie Cosmos, y es que él compra 3 periódicos al tiempo y se va a la sección del horóscopo. Y entonces coge el New York Times, coge el Washington Post y coge otro y dice, mi fecha de nacimiento es tal. Y dice, hoy sería un día especial porque tendrás que hacer esto y serás un hombre feliz. Coge el Washington Post, dice, es un día desgraciado y puede ser que te vaya muy mal. Y coge el otro y dice, no sé, lo más seguro es que encuentres el amor de tu vida. No sé, completamente distinto. Sí. Entonces, yo lo que digo, la pregunta es, eso se basa en que no está muy acurado, no es muy, eso depende del astrólogo que dice no lo hizo bien, o los astrólogos pueden llamarse y decir, oiga, esta carta astral que estoy haciendo, ¿a usted le salió esto igual que a mí? ¿O a qué se debe que digamos, los horóscopos de la revista salgan con, pues, con conceptos o con predicciones completamente distintas? Bueno, ahí se lo respondo muy sencillo, pucha. Y prácticamente es como que la sección del horóscopo de los periódicos es tan banalizada que seguramente eso lo hace el practicante. Así de sencillo. El tipo se inventa Ok. y no hay análisis. Además, ¿por qué razón? Digamos que si alguien lo hiciera un poquito más serio, que si hay de pronto gente que lo hace un poquito más serio, tampoco sirve, porque solo te están viendo simbólicamente, me están hablando del signo solar, es decir, dónde estaba el sol desde el año trópico, es decir, en qué momento del ciclo de la naturaleza, desde la visión geocéntrica estaba, si estaba en la primavera, en el verano, en el otoño o en el invierno, pero no están viendo entonces el ascendente, que tiene que ver, es un signo súper importante porque tiene que ver con su hora y su lugar de nacimiento, pero tampoco están viendo los otros cuerpos celestes
que son otros indicadores, como otras agujas Ya. del reloj en la astrología. Entonces solo están viendo una porcioncita, generalizando cosas. Entonces ahí también, por eso entraban los horóscopos no conectados. Y eso ha contribuido evidentemente al desprestigio de la astrología, porque se volvió una vaina de entretenimiento, ¿no? Y entonces además, uy, venga, adivíneme esto. Uy, no, entonces usted dijo esto y no pasó, entonces eh, se perdió todo su prestigio, siendo lo que usted dice, es la ciencia primigenia, de donde partieron todas las otras ciencias. Tanto es así que figuras, es decir, que gracias a unas personas tenemos los conocimientos científicos que tenemos al día de hoy, entre ellos Kepler, Newton, Copérnico, eran astrólogos, porque la astrología y la astronomía, digamos que estaba unida, ¿sí? Pero cuando empezó con el desarrollo de la ciencia, y de hecho, algunos comentarios de estos tipos, no sé exactamente cuál era, pero ellos decían como que decían, pues pucha, la embarramos un poquito como que lo que hizo Einstein, pues pucha, yo creé la fórmula para la bomba atómica, yo no quería que eso pasara. ¿Sí? Ellos lo que estaban tratando de averiguar, y empezaron a hacerlo por medio de la ciencia dura y el conocimiento, casi que estudiar a Dios. Tenía un principio de creencia y de fe, ¿sí? Porque decían, pues pucha, hay una correlación, entonces, si empiezo a medir más matemáticamente, empiezo a entender por qué empiezan a pasar ciertas cosas y empiezo a explicarme sensaciones del alma y yo no sé qué, yo no sé qué, pero digamos que las generaciones posteriores se fueron solo por el tema netamente racional y cuantificable, y se olvidaron que simplemente eso era un soporte para llegar a entender unas cosas metafísicas. ¿Ya? Es decir, es simplemente un patrón que vemos desde la Tierra, pero si yo me Sí, acerco, ese patrón se destruye completamente. Es decir, yo ya Orión, si yo tuviera la posibilidad de acercarme a alguna de esas estrellas, ese patrón yo ya no lo voy a ver. sí, Ese sí, patrón está totalmente destruido. Y las estrellas que conforman este patrón están a distancias de años, de cientos de años luz de distancia. Entonces, estos patrones siento que están en la cabeza, en el imaginario del ser humano. uh-huh. Entonces, pues, pero te digo, hay una cantidad de cosas que uno dice, yo no puedo negar, porque a veces pasan ciertas cosas, que uno dice, oh, es bastante extraño. Y para seguir, te voy a por qué tampoco creo, es que ya hace unos 13 años, Uh-huh. yo monté una empresa que se llamaba Liberum Donum. Liberum Donum le pusimos ese nombre porque mi socio se llamaba Santiago, yo me llamaba Santiago Y y había, hemos nacido el mismo día del mismo año. La diferencia, teníamos una diferencia horaria de 8 horas. ok, Eh, yo soy súper extrovertido. Yo soy un conversador, yo hago amigos en un ascensor o en la fila de carulla, yo termino haciendo amigos en una fila de carulla. En cambio, mi socio era completamente distinto, es decir, un tipo supremamente introspectivo, muchísimo más disciplinado que yo, supremamente silencioso, eh, y nos complementábamos muy bien. Eh, y habíamos nacido el mismo día del mismo año. Si las estrellas regulan el comportamiento, pues deberíamos tener un comportamiento parecido. Ahora tú me dices que la hora también influye el comportamiento. sí, sí. Entonces, pues sí, teníamos una diferencia. Yo había nacido a las 7 de la noche y él nació por la mañana. Él nació muy temprano, son las 4:30 de la mañana. Entonces, ese punto también me hace dudar del tema, ¿no? Por ejemplo, hay una visión desde la astrología que, que dice que no necesariamente los planetas son los que hagan cosas. No es que nos hagan, me estoy inventando, decidir tal cosa que me gusta la astronomía o que voy a tener un restaurante. No, sino que es, es, es como el reloj. ¿En qué sentido? En que el reloj no hace la hora, pero el reloj es como una estructura simbólica que me marca un momento. ¿Sí? Ok. Él no es el creador de la hora. Así funcionan, digamos, la simbología o el mapa astral
que cuando uno toma una fotografía simbólica del cielo y quedan los planetas en unas posiciones y y se forma un diagrama, eso me cuenta momentos de cosas. Son como las agujas de un reloj. Y que tienen Ok, probabilidades de que en ciertos momentos pasen cosas o que me cuenten cosas, pero no es que hagan los planetas ciertas cosas. ¿Sí? Bueno, listo. Digamos que van dos cosas. Lo que usted dice es totalmente cierto. ¿En qué sentido? En que la distribución que hicieron los antiguos, que eso se llaman asterismos, ¿no? De la reunión de ciertos grupos de estrellas y que conforman unas imágenes simbólicas, pues es arbitrario, ¿sí? O para nosotros es arbitrario. Pasa que ya hay uno si se mete en historia antigua y todo eso en últimas hay una gente que dice que es que eso no es que fue arbitrario, sino que fue un conocimiento compartido. ¿De quién? Me pucha, hay sin idea. Y que tiene un sentido, ¿sí? Eso que le cuento que son esos simbolismos y que nosotros en últimas proyectamos unas historias universales y arquetípicas en esas formaciones estelares, es, digamos que es una especie de sincronía literalmente con lo que a nosotros nos pasa a nivel individual, ¿sí? ¿En qué sentido? Que digamos ahí sí como el principio hermético de cómo es arriba es abajo y como es adentro es afuera, por alguna razón hay una correlación no tiene causa y efecto entre esas historias que nos están contando de las estrellas, independientemente si las hayamos inventado nosotros o no, pero que se correlacionan también con comportamientos, eh, tipos de personalidad o formas de ser del humano, ¿sí? Digamos que desde la ciencia pues es difícil de entender porque además, por ejemplo, hay un tema de astronomía, mitología y astrología, para que vayan a entender las correlaciones. En astronomía, Júpiter es el planeta más grande del sistema, o el cuerpo más grande del sistema, después del Sol, evidentemente. Y es tal así que su poder de atracción protege a los planetas rocosos o interiores, ¿no? De que les lleguen puntos totalmente, asteroides. Entonces, totalmente, se conoce totalmente comprobado. comprobadísimo. Se conoce como Sí, el protector del sistema solar, ¿no? También cumple total. con los ciclos de actividad solar, ¿no? Que son entre 11 y 12 años, ¿no? Cuando están en unos picos y después se baja, ¿no? Son alrededor de 11 y 12 años, ¿no? La órbita de ese planeta que influye casi que en la atracción con el Sol, ¿no? En ese tire de afloje y que une también pues, al sistema. La órbita de Júpiter es entre 11 y 12 años, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber unas correlaciones medio extrañas. En la mitología, Júpiter Zeus, eh, el dios de los dioses, ¿sí? El más grande, ¿sí? El que hacía lo que se le daba la gana, todo, era el protector de la humanidad. Era el protector de los humanos y el creador de la humanidad. Entonces ahí ya vienen, digamos que una correlación mitológica y otra astronómica. Y hay muchas otras más. Incluso hay una historia que le oía bueno, a un esotérico ahí, que habla de una historia mitológica que no la puedo encontrar, pero el más hace referencia a esa, de que Júpiter en una lucha, Júpiter o Zeus, perdió un ojo. Que esa es también la historia de Horus, que Horus también digamos, de la mitología egipcia, es equivalente o al sol o a Júpiter, pero bueno, perdió un ojo. ¿Y Júpiter qué tiene en su superficie? O el lunar, ¿no? Es decir, la tormenta. La tormenta que parece un solo ojo, ¿no? Entonces, esas son Pero las... la tormenta es nueva. Si sabías eso, ¿no? Sí, La tormenta me tiene, parece sí, la pero tormenta tiene, dicen que tiene más o menos unos 300 años, no más, y dice que pues, se ha ido achicando y puede ser que eso. desaparezca próximamente, pero bueno, sí, Pero eso es lo curioso, ¿sí? sí, Que está eso, pero por alguna razón de pronto los antiguos sabían ese tipo de cosas. Por ejemplo, Saturno también. Saturno tiene otra tormenta que es un hexágono, ¿no?
que si uno lo mira en tres dimensiones que forman, un cubo, Ok, un sí. cubo, y Saturno en astrología tiene que ver con todo lo que es cuadrado y limitado, ¿sí? Digamos que por eso muchas religiones, por eso la Cava, la Cava es una religión que saturnina, porque ¿qué hacen los peregrinos musulmanes? Van a la Meca, ¿y cuántas vueltas le hacen al cubo, a la Cava? 12, Siete no sé. vueltas. 7. 7 vueltas Ok, que son como representando los anillos de Saturno. Porque en ok. astrología el séptimo planeta era Saturno. No, digamos que no conocían, o sí conocían a Urano, Neptuno y a Plutón, pero Urano era, digamos que era como la bóveda celeste, donde estaban las estrellas. Entonces él era como el gran Sí. padre de los cielos. Pero digamos que en astrología se utilizaba hasta Saturno porque eran los puntos visibles que se movían por el espacio, por la eclíptica. Mm, Entonces una manera de como medio rara. Y eso lo sabían, eso pues digamos que eso está desde 3.000, 4.000 años, y cómo sabían eso, pues pucha, ni idea. O cómo entendían esa correlación, bueno, rarísimo. Pero para volver al tema de Júpiter, en astrología Júpiter también es el benefactor. Dependiendo de la posición donde uno esté, digamos que le trae beneficios. ¿Sí? Y viéndolo en la carta, sí pasa, digamos, pues porque Júpiter era de los dioses, beneficiaba a los humanos, y también era el de la buena fortuna, el chévere, pues como el dios máximo Dios, que era buena vida, porque era el dios y nadie lo podía joder. Los árabes y los griegos van de la mano, pero Mm. el conocimiento que tenemos hoy en día es más o menos de los árabes, y los árabes no llamaban a Júpiter Júpiter. Es decir, eh, los árabes, pues, no sé si lo llamarían Alá, o debería tener otro nombre. Sí, Entonces estoy hablando que, digamos, si nos ponemos a pensar, pues la astrología que está basada hoy está basada solamente en la mitología grecorromana, ¿no? Y pues evidentemente los egipcios llamaban a Júpiter de otra manera, los aztecas y los mayas llamaban a Júpiter de otra manera. Evidentemente tengo que confesar que pues esta figura del protector se repite en muchas, porque es evidente, es un monstruo que se puede ver a simple vista. Y planeta pues significa estrella errante, no, es decir, sí, es, sí, es, sí. es, El que se es mueve, entre sí. Venus y Júpiter, pues son de las figuras más Visible. eh, visibles en el cielo, que son imposibles de ignorar cuando salen, ¿no? Sí. Entonces, pero obviamente la terminología que tú usas está basada solamente en dos culturas, grecorromana. Sí. Ya, ahí me La remito a figura, dos cosas. Y al parecer, digamos que todo parte de la cultura sumeria, ¿no? Entonces, y ahí empieza como a generar vertientes, ¿no? Y termina en últimas, digamos como que en la parte occidental y también la parte oriental, incluyendo también lo hindú, eh, y la árabe, ¿sí? Etimológicamente hay manes que estudian el tema y terminan muchos de esas etimologías de las palabras significando lo mismo, ¿sí? Y hay veces no, y me remito a lo que hablábamos ahorita, cómo es tan complejo que en aparentes culturas totalmente diferentes, que originan sus propias historias o sus propios mitos para explicarse su origen, la realidad y demás, terminan basándose en los movimientos estelares, y que cada uno de esos planetas errantes o de esos cuerpos errantes, la simbología, independientemente del nombre, es la misma, lo que representa ese cuerpo celeste como tal. Pero entonces digamos que ahí le meto la cucharada ahora con la religión, con historias del Nuevo Testamento, que son viejas. sí, Y entonces en la historia del Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, que los evangelios tienen que ver con las 4 estaciones y con los 4 elementos, eso también es una bien compleja. Los libros sagrados en última son tratados astronómicos, astrológicos y fisiológicos. Una vaina muy compleja de entender. Pero en uno de esos evangelios, no me acuerdo cuál es, y no sé si usted conoce la historia un poco, pero cuando Jesús sabe que se va a morir, Jesús siendo el sol además, porque
el centro en la última cena, los 12 apóstoles y él en el centro, pues el sol en los 12 signos del zodiaco. Uno de sus discípulos le dice, maestro, ¿y usted cuando no esté, qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a seguir? Y Jesús le responde como algo así, muchachos, tranquilos, cuando lleguen al siguiente pueblo, no me acuerdo cómo es la vaina, al final del pueblo hay una puerta y en la puerta hay un joven con un cántaro de agua. Síganlo a la puerta que él va a entrar. Y la gente, Sí, claro, esa historia me la conocía. Sale. Pero entonces, retomando a la historia del joven del cántaro de agua, que lo sigan, Jesús, ¿qué representa? ¿Usted sabe o no? Jesús es el sol. Pero Jesús es el sol, sí, el pez, que es Piscis, que es Piscis. ¿no? ¿Y por qué razón? Sí, ¿Sabe por qué? y luego, ¿por qué él es el pez? El símbolo del No, pez, en no términos sabría decirlo. astronómicos, ¿no sabe? No sabría. Bueno, porque ahí entramos a la precesión de los equinoccios, que es la gran diferencia entre, o la, digamos que un arma contundente, un argumento contundente de los astrónomos para desacreditar la astrología, y es porque, digamos que los signos están corridos, ¿no? Es decir, la constelación de Aries no está apuntando al cero de Aries, que es donde empieza el año tropical, ¿sí? O la primavera, sino que la primavera está apuntando a Piscis, a la constelación de Piscis. Y ahorita está en los primeros grados de Piscis, está como en el grado 5 de Piscis. Pero cuando empezó a apuntar el equinoccio de primavera, o cuando empezó a suceder la primavera en Piscis, fue alrededor del nacimiento de Jesucristo. Haya sido verdad o no. Es decir, desde el año cero, un poquito antes. Entonces, ¿qué nos estaba contando de historia religiosa que viene de mucho más atrás? Es Jesucristo, el símbolo de la era de Piscis, que dura alrededor, netamente astronómico, en términos matemáticos astronómicos, dura 2160 años cada era, ¿no? Es decir, donde apunta... Sí, pero eso se puede explicar por astronomía. Claro, Y no. es porque Pero pues está la rotación del planeta Tierra, traslación del planeta Tierra, y hay otro movimiento que se llama la precesión, que es la nutación, que sí. el norte en esa época apuntaba a Vega, el polo norte quedaba en Vega, y ahora lo tenemos en la estrella polar, que pues la llamamos polar, pero sí, creo que son 2100 tantos años que se mueve. Sí, 2160 años que en teoría hace el gran año platónico, que son como 26.000 años, 25.920. Entonces, si usted divide eso por 12, le da ese número de 2160, porque digamos que la precesión se mueve en el cielo como un grado cada 72 años. Bueno, ¿ya? Sí. Y entonces, ¿qué nos estaba contando eso en términos astronómicos? Que la gente no entiende qué es esa vaina, los teólogos, los cristianos, no, tampoco lo entiendan, y es, alguien nos estaba contando que después de la era de Jesucristo, que es la era de Piscis, vamos a entrar a la puerta de ese joven con el cántaro de agua, que ¿qué representa? La era de Acuario. Y la precesión de los equinoccios digamos que va al contrario de los signos zodiacales, porque vamos para atrás. Entonces ahorita vamos el equinoccio de primavera en unos 200, 300 años va a empezar a suceder es en la constelación real de Acuario. Entonces, a lo que voy es que son unos temas muy complejos porque están desde historias muy antiguas, y esa gente cómo sabía eso, es muy raro, ¿sí? Y en teoría lo sabían a ojo desnudo, vayan a saber. Sí. Entonces, bueno, digamos no sé si has oído la historia de Sirio, que esa historia la cuenta Carl Sagan en el libro Cosmos, que eso es maravilloso, que uno dice, pues... Yo dice, no sé si sea la de los Dogón. La de las hermanas que bailan. ¿Cuál es? Sirio es la estrella más brillante que tenemos en el firmamento. Y tiene una estrella hermana ahí. Está abajo. Sí, es la estrella más brillante y ahorita no me acuerdo bien qué es esta tribu indígena de cierta isla. Los Dogón. Dice... ¿Bojón? Dogón, con D. Okay.
Togón, ok. Y contaban que, pues, para darse, Sirio no es una estrella, son varias estrellas. Es un sistema, lo que se llama un sistema binario. Sí, Son dos estrellas que están girando, pero luego se dieron cuenta que no eran dos, sino tres estrellas. sí. Entonces está Sirio A, que es la grande, Sirio B, que es la pequeña, y Sirio C. Y la atracción gravitacional de Sirio hace que la otra estrella gire alrededor de ella y la otra también pequeña. Y los Tojón, que ahorita no me acordaba el nombre, tenían una anécdota que eran dos hermanas bailando y el baile duraba 150 años, y es el tiempo exacto de lo que se demora Sirio B en darle vuelta a Sirio A. Y pues, o una coincidencia, o lo sabían, bueno, eso sí, uno no lo sabe. ¿Y usted sabe ellos qué? ¿Usted sabe ellos cómo dicen por qué lo sabían? ¿Por qué? Por Porque, unos, ah, ¿alguien había, alguien había bajado a contarles o no, no, no sé, ¿sí? de Sirius habían venido a civilizarlos, a yo no sé qué, y les dijeron que venían de una estrella, y le complemento el cuento, porque ellos apuntaban al cielo y decían allá hay una estrella, pero no se veía, pues porque digamos que pues era más pequeña que Sirius, la central. Y relativamente hace poco fueron unos astrónomos, es decir, le decían, estos manes están inventando ese cuento y no sé qué, y pues después con el telescopio y demás se dieron cuenta que la estrella sí estaba ahí. Mire, Entonces, Sebas, haciendo una pausa ahorita, una de las cosas que pasa cuando uno estudia un poquito de ciencia y física, y es cuando uno empieza a ir mucho más a fondo, y digamos empieza con el tema cuántico, pues ahí sí ya, es decir, esto se va para el carajo, es decir, porque la cuántica implica fe, funciona, es decir, para mí el gran físico de este siglo o del siglo pasado es Richard Feynman, y lo que dice Feynman, a fin de cuentas, termina siendo totalmente absurdo. Es decir, Einstein le pregunta a usted, ¿cómo sabe eso? Es decir, la matemática suya funciona, pero pues no tiene lógica alguna, porque lo que plantea Feynman es que la energía nace espontáneamente del vacío y que hay tanta energía en un metro cuadrado de vacío para hervir los océanos, y esto está basado en matemática real. sí, sí, sí. Entonces, y son ciertas cosas que yo hablo con ciertos amigos que se mueven en la línea roja de los indígenas y todo esto, y decían, los indígenas ya hablaban de eso, ¿no? De la energía que está ahí y una cantidad de cosas. Entonces, por eso yo no soy nadie para decir, es que esto es mentira, ¿no? Porque es decir, Carl Sagan decía que nosotros entendemos del universo como lo que entendemos del mar viendo un vaso de agua. Sí. Y eso me lleva ya a contar un poquito más sobre la astrología, por qué funciona o de qué manera, porque es que todo lo que hablamos, que incluye la física cuántica, que por ejemplo se han dado cuenta que no toda causa tiene un efecto, o sea, o como que no encuentran la correlación. Por ejemplo, con los experimentos que hacen del entrelazamiento cuántico, ¿no? Que podría explicar un poco, ahí sí, los fenómenos físicos en teoría de la influencia de los cuerpos celestes en uno. Y es, cogen a dos electrones o dos átomos de la misma vaina, uno lo ponen por allá en China, el otro por aquí, y el efecto digamos que estimulan a El ese spin, acá, sí, el lo spin ponen a de mirar cada, para el algún spin de lado, cada átomo y el de modifica allá, sí le pasa inmediatamente lo al otro. mismo, porque en teoría dice que por cada partícula hay una antipartícula, ¿no? Y pues en últimas, como decía Sagan, pues todos estamos hechos de las mismas partículas, desde la estrella más lejana hasta nosotros, estamos compuestos por lo mismo. Entonces, hay una correlación incluso física, que uno no logra entender todavía. Pues sí, yo tengo un poquito me estoy inventando, pues de polvo de Marte, Seguro, de fotones de segurísimo. Sirio, pero pues eso qué, pues fue pucha, es que estamos conectados literalmente, ¿no? Y No, es que eso es lo bellísimo que, es decir, eso yo siempre le digo a los niños cuando les daba la clase, es como mírense las manos. Las manos pues están hechas de carbono, las uñas están hechas de calcio,
la sangre roja porque tiene hierro. ¿Y de dónde vinieron esos elementos? Pues evidentemente nacen en las estrellas. Es la única forma para que pues, la fusión nuclear del Sol crea helio, la fusión del helio crea oxígeno, la fusión del oxígeno crea carbono, etcétera, 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 etcétera. Y los elementos más fuertes de explosiones gigantes. Esto es que estamos conectados, eso no es astrología, eso es física pura. Exacto. Y entonces ahí uno puede como también intuir un poco por qué, así uno no entienda cómo funciona la astrología, funciona. Y de pronto uno puede obviar ese argumento de que no es, como le dije antes, que la astrología no es que haga que pasen cosas, sino que marca simplemente momentos o probabilidades. Si obviamos ese argumento, lo que pasa es que la astrología, en últimas, uno quiere entender muy sencillo, es el estudio de los ciclos de la naturaleza. El estudio de los ciclos de la naturaleza. Que ahí viene entonces también la contraargumentación de los astrónomos, porque dicen, pero ¿cómo así? Si estamos ahorita supuestamente en la temporada de Géminis, pero el signo es, pero en el cielo el sol está amaneciendo en Tauro, ¿sí? Y ahí viene nuevamente pues el tema de la precesión de los equinoccios, que al día de, digamos que al día de hoy el cielo no está en la constelación del signo del zodiaco, sino que está corrida. Pero es que digamos que la astrología tropical no tiene que ver con las constelaciones, sino con el comienzo del grado cero de Aries. Y que eso forma, digamos, como que una curva, una onda a lo largo del año, y esa onda se divide en 12 momentos, o en 4 grandes momentos, dependiendo de cuánta luz del sol le llega a la Tierra, desde el geocentrismo, en qué posición el sol está, básicamente, pero que esos 4 grandes momentos se subdividen en 3 y nos dan 12 grandes momentos del ciclo de la naturaleza, donde pasan cosas muy específicas, del crecimiento, la germinación, la maduración y después el ocaso de la naturaleza. Y como todo es un fractal, pues también se representa a nivel individual, ¿sí? Y esos 4 momentos se dividen en 12 momentos que son análogos a 12 frecuencias energéticas, llamémoslo, ¿sí? O 12 tipos de energías que corresponden a cada uno de los signos del zodiaco, ¿ya? Entonces, digamos, ahí está una diferencia entre, por ejemplo, la astrología tropical, que tiene que ver con el año trópico, es decir, cuándo empieza la primavera, con la astrología hindú, por ejemplo, que sí es con las constelaciones. No, es que te decía que tenemos un amigo en común, tal vez, que se llama Camilo de la Cruz, no sé, tal vez, no sé. Que Claro, Camilo claro, también escritor también, escritor. Sí, sí, Y yo he que está escrito con interesado en él. la astrología últimamente. Exactamente. Sí, sí, Entonces, va el cuento es que pues hemos trabajado juntos, hemos escrito piezas juntos, y Camilo está muy metido en el cuento de la astrología. La pregunta es si, digamos, los dos se pusieran a hacer mi carta astral, con todos los datos precisos que yo les dé, la hora de nacimiento, lugar, ¿qué posibilidad hay que las dos cartas salgan distintas o perfectamente iguales? Se la devuelvo de esta manera. Es como si a usted le encomiendan un proyecto, digamos, de animación o un guión, y se lo dan igual a también otro escritor, por más de que tenga unas, digamos que unas directrices muy claras. Mire, usted tiene que hablar de esto, tiene que meter esos personajes, entra un ingrediente que no se puede sacar de la ecuación, que es, así como en la física cuántica, el observador, ¿ya? Que en este caso es usted o el otro, y en mi caso un astrólogo o el otro. Es decir, la información está, pero el intérprete también interviene, ¿sí? Y pueden ser muchos factores, una visión diferente. Digamos que hay una astrología que es más psicológica, otra que es más predictiva, pero también puede haber un astrólogo que sea un berraco y pues que tenga mucho conocimiento, el otro que no tenga ni idea de nada, pero dice que sabe. Se lo pongo también en términos prácticos. Yo he tenido consultantes que han venido después de otros astrólogos, casos puntuales de un maestro mío, y la persona me dice, sí, pues, pucha, muchas cosas de lo que usted me dijo, su maestro, o pues el astrólogo que había ido anteriormente, tal cual, me lo ha dicho, y sí, me pasó. Entonces, también tiene que ver mucho con el conocimiento, ¿sí?
Y después vamos a verlo desde su carta, porque hay ciertas cosas que yo puedo ver desde ese mapita y usted va a decir, pucha, pero ¿cómo? Sí.